Muy buen día, mi nombre es Héctor Jiménez y este es el video de la práctica 1 del curso Software Avanzado para Ingeniería de la UNAM. El problema nos dice que hagamos un contenedor con 6 espacios y en cada uno ingresemos un programa que veremos a continuación. En el primero nos indica que ingresemos un valor en metros y el programa automáticamente nos lo convierte a centímetros y en milímetros. En este campo de acá ingresamos el valor 150 y vemos que al lado derecho automáticamente el programa lo cambió a 5000 centímetros y 50.000 milímetros. Ahora, este de acá es el diagrama de bloques, el que dice página 1, conversión de longitud. Ingresamos acá un numeric control para ingresar el dato y este pasa a través de dos operadores de multiplicación. En el primero, la constante a multiplicar es por 100 porque son centímetros y un metro tiene 100 centímetros, y en el segundo la constante a multiplicar es por 1000 porque un metro tiene 1000 milímetros, y a través de un numeric indicator lo representamos en la pantalla. El segundo caso nos dice que ingresemos un valor en ohmios y el programa nos los convierte a kiloohmios y a megaohmios. Por ejemplo, 3000 ohmios, vemos que nos dice que son 3 kiloohmios y 0,003 megaohmios. Ahora hagamos un ejemplo para que el mega nos dé entero. Como vemos que nos da 6 megaohmios, 6 millones de ohmios y 6000 kiloohmios. En su parte del diagrama de bloques vemos que tenemos este de acá que dice página 2. Aquí, igual que en el anterior, ingresamos un numeric control, solo que en este el operador va a ser el de división. Para kiloohmios entre 1000 y para megaohmios, debido a que es exponente a la 6, entre 1.000.000, y cada uno lo representamos en el indicador numérico. El tercero nos dice que ingresemos un número o el número de nuestra cédula en un vector. En este caso pues lo hago modificable para ingresar el número de cédula de cualquier persona, en este caso el mío, y dice que ese número multipliquemos cada dígito del vector por 10, entonces lo vemos acá, elementos del vector multiplicado por 10, 10, 0, 20, 20, 30, y que el primer elemento le saquemos el seno, el segundo elemento le saquemos el coseno, y al tercer elemento, que en este caso sería 20, le saquemos la tangente, que se ven representados acá. Entonces 1 por 10, 10 que es el primer elemento, y el seno de 10 menos 0,54 expresados en radianes. Igual el segundo dígito 0 por 10, 0, y coseno de 0, 1. El tercer dígito 2 por 10, 20, y tangente de 20, 2,23, y así sucesivamente, pero estas operaciones trigonométricas solo se las hace a los tres primeros elementos. Ahora el diagrama de bloques, este que dice página 3. Entonces ingresamos el número de cédula acá, también en un vector de control, pasa por el operador de multiplicación por 10, porque el problema nos dice que multiplica por 10, y ese lo va a representar en un indicador de vector, que lo vemos acá. ¿Para qué? Para que me dé el dato en este vector acá. Luego de eso, usamos un index array, que lo que hace es extraerme el dato del vector. En este caso, si ustedes no saben cómo funciona un elemento, entonces le dan clic derecho y en help, y es de bastante ayuda, yo lo uso mucho. Entonces acá le decimos qué posición en el vector quiero que me extraiga. En este caso, como sabemos, los vectores empiezan desde la posición 0, entonces empezamos desde 0, 1 y 2. Si metemos 1, 2 y 3, pues el vector se nos corre, o los datos extraídos del vector son corridos. Después, la salida la ponemos a sus representativas operaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente,
En este caso vemos que el de posición 0 va al seno, el de posición 1 va al coseno y el de posición 2 va a la tangente, y ellas se representan en un indicador de control. Venimos al programa número 4, en el cual nos dice que ingresemos una matriz A de 4×4 y una matriz B de 4×4 y efectuemos suma, resta y multiplicación. Entonces, aquí tenemos las matrices, les voy a cambiar los números aleatoriamente, pero no todos por tiempo. Esto que nos sale acá es la dimensión del vector. Si movemos esto, el vector se nos mueve y todo tiene que estar en la misma dimensión. Por eso no lo tocamos. Listo. Entonces tenemos esas dos matrices. Entonces vemos que acá la suma. ¿Cómo? Punto por punto. Entonces, primera fila, primera columna, 0 más 4, 4. Primera fila, segunda columna, 1 más 0, 1. Tercera fila, tercera columna, primera fila, 0 más menos 3, menos 3. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Lo mismo pasa en la resta. 0 menos 4, menos 4. Probemos este de acá. 2 menos 0, 2. Y en la multiplicación que también se da punto por punto. Por ejemplo, primera fila, cuarta columna, 4 por 0 igual a 0. O cuarta fila, cuarta columna, 2 por 6 igual 12. Si venimos a ver acá, es este que dice página 4, operación en vectores. Y es muy sencillo. Ingresamos el vector control, en este caso de 4×4 la matriz, acá. Y con las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación, pues cableamos entre ellas dos, con su salida en un indicador de vector. No es más. Acá, pues para efectuar o para realizar los vectores, se viene acá en contenedores de datos, en arreglos, ¿sí? Y le metemos el dato que queramos, en este caso numeric control, para ingresar un dato. Teniendo esto, lo que hacemos es expandirlo y vemos que él está creando el vector. Y acá crea también más dimensiones. ¿Para qué? Para que yo también aquí les corro este. Al desplazarlo me cree los otros datos de la matriz. Llegamos al quinto programa. Lo que hice fue poner un botón de stop para que me represente, para que me pare el programa y me represente la cantidad de dígitos pares e impares. Por ejemplo, paramos acá. Entonces vemos que es 3, 3 y 3. Y el programa nos dice, todos los dígitos son impares. Volvemos a que comience a ser aleatorio. Por ejemplo acá 5, 1, 7, todos los dígitos son impares. Espero que salga uno con par. Acá 8, 9 y 1. Entonces vemos que 8 es par, perdón. Entonces hay un dígito par. 9 y 1 son impares, hay dos dígitos impares. Entonces, ¿cómo se efectuó este programa? De la siguiente manera. Tenemos este pares impares en la página 5. Entonces, primero utilizamos un random, un generador de número aleatorio. Pero ¿qué pasa? Este generador de número aleatorio me lo genera entre 0 y 1. Como el programa me dice que me lo genere mayor o igual a 1 y menor a 1000, es decir, hasta 999, lo que hice fue multiplicar este random de 0 y 1 por 998. ¿Por qué por 998? Porque después le voy a sumar 1. ¿Por qué? Si tengo un 0 y lo multiplico por 998, el resultado va a ser 0. Y necesito
que el programa sea desde 1. Entonces, al sumarle este 1, me va a dar 0 por 998, 0, más 1, 1, porque 0 es el valor mínimo. Ahora el valor máximo. El valor máximo del random va a ser 1. 1 por 998, 998. Y al sumarle 1, me quedan 999, que es el menor a 1000. Después de eso, pues como este es de entre 0 y 1 tiene valores decimales, por ende la multiplicación también me va a dar unos valores decimales. Entonces este es una aproximación al número más cercano para que me dé un número entero, sin decimales. Esto lo meto dentro de un loop de while con un botón de stop en la parte donde se para el programa. ¿Para qué? Para que cuando yo presione el botón de stop pueda parar el aleatorio y el número me quede fijo en pantalla. Acá lo vemos representado en un indicador de control. Estos datos lo paso a este, que es un conversor de número a cadena. Esto que vemos acá es el tipo de cadena, y el que es una cadena decimal. Y esos datos, ¿por qué lo paso a cadena? Para poder extraer uno a uno los vectores. Ahora, acá este es el que me determina el tamaño de una cadena. ¿Para qué? Entonces lo meto dentro de un ciclo for para que el tamaño del número, 1, 2, 3 dígitos, sea las mismas veces que se cumple el ciclo for, que se repita. Esto lo pongo acá, que es un string subset. ¿Para qué? Para extraerme cada dato de la cadena. Ahora, ¿qué es esto? Esto me indica el número de saltos que va a tener el número dentro de esta cadena. Es decir, que yo quiero que me coja uno a uno los números, por eso le pongo número 1. Si yo pongo 2, quiere decir que se me va a saltar un número de 2 en 2 y así. Yo necesito cada uno de los dígitos, entonces pongo 1. Y este número de acá es la posición en la cadena. Yo lo que hago es restar menos 1, ¿por qué? Porque como sabemos que inicia desde 0, para que inicie desde el punto que es. Bueno, esta salida me sale en un dato tipo cadena. Ahora este es un conversor de cadena a número, para tenerlos de tipo numérico. Y lo represento en un vector, que es lo que se ve acá. Después de eso, hago el index array para extraer cada uno de los dígitos de la cadena. Ahora, eso lo paso por un divisor que me da residuo y cociente. ¿Por qué? Porque sabemos que un número par al ser dividido por 2, el residuo da 0. Entonces cada uno lo examinamos con esa condición, pero ese valor con esa condición de compararlo igual a 0 me sale en un valor booleano entre verdadero y falso. Entonces este de acá es un conversor de verdadero y falso a 1 y 0. Entonces, ¿cuál es la lógica que utilicé acá? Listo. Sumé las tres salidas. Entonces, lo envié a un case y puse, si la suma de estos números es 0, quiere decir que ninguno de estos sacó un valor verdadero, o sea que todos son falsos, todos son impares. Por ende, la paso acá, coloco todos son impares y la represento en un indicador de cadena. Ahora, si esta suma me da 1, quiere decir que hay un par. Acá hay un dígito par, y si hay un dígito par de 3 números, quiere decir que los dos restantes son impares. Entonces, para la condición 2 es la misma. Si tenemos un 2 de entrada, quiere decir que hay dos dígitos pares. Si son de 3 números, el restante es impar. Para 3, quiere decir que los 3 son pares porque esta sumatoria de 3. Y todo esto se me representa en un indicador de cadena. Y lo que hay dentro de la estructura case es una constante de cadena.
Ahora venimos para el sexto y último programa, que es el siguiente. Me dice que tome la temperatura de 3 tanques y las compare entre ellos, cuál es mayor, cuál es menor, bueno, todas las condiciones. Yo determiné en total 13 condiciones. La primera es que todas las temperaturas sean iguales, como en este caso, y abajo vemos todos los valores son iguales. La segunda condición que determiné es cuando la primera temperatura es la mayor de todas y la tercera es la menor. Entonces, un ejemplo, acá vemos que el tanque 3 tiene 198, el 2 199 y el tanque 1 200. Entonces me dice la temperatura del tanque 1 es la mayor de todas y la temperatura del tanque 3 es la menor de todas. La otra condición es cuando la temperatura del tanque 1 es la mayor de todas, pero la menor es la del tanque 2, como en este caso. Acá vemos que le bajamos al tanque 2 la temperatura y nos dice acá. La temperatura del tanque 1 es la mayor de todas y la del tanque 2 es la menor de todas. La otra condición es cuando la temperatura del tanque 1 es la mayor de todas, pero la temperatura del tanque 2 y el tanque 3 son iguales, como en este caso. La temperatura del tanque 1 es mayor que la de los tanques 2 y 3, y la temperatura de los tanques 2 y 3 son iguales. Y así con las demás condiciones. Por ejemplo, cuando la temperatura del tanque 2 es mayor que todas y la temperatura del tanque 3 es la menor de todas, como en este caso, como la temperatura del tanque 2 es mayor que todas y la temperatura del tanque 1 y del tanque 3 son iguales, voy a poner tanque 1 y tanque 3 en 200. Vemos que acá nos dicen que la del tanque 2 es mayor y la del tanque 1 y 3 son iguales. Cuando la del tanque 2 sigue siendo mayor, pero la del tanque 1 es la menor de todas, como en este caso. Tanque 1 199, tanque 3 200 y tanque 2 202. La temperatura del tanque 2 es la mayor de todas, nos dice acá, y la del tanque 1 es la menor de todas. Ahora, cuando la temperatura del tanque 3 es mayor que todas, y la del tanque 1 y la del tanque 2 son iguales. Acá nos dice la temperatura del tanque 3 es mayor que la del tanque 1 y 2, y la del tanque 1 y 2 son iguales. Ahora, cuando la temperatura del tanque 3 es mayor, pero la del 2 es la menor de todas. Vemos que el 2 tiene 198, el 1 202 y el 3 204. Entonces se cumple esa condición. Cuando la temperatura del tanque 3 es la mayor de todas, pero en este caso la del tanque 1 es la menor de todas. Yo bajo las temperaturas usando estas flechas, pero igual puedo usar el deslizador, solo que me queda un poco más fácil cuando quiero poner temperaturas iguales o cosas así. Ahora, cuando T1, temperatura del tanque 1 y temperatura del tanque 2 son iguales y son mayor que la del tanque 3. Ahí. Vemos que tanque 1 y tanque 2 tiene 198 y tanque 3 196. Y nos dice, la del tanque 3 es menor que la del tanque 1 y 2 y 1 y 2 son iguales. Ahora, cuando la del tanque 1 y la del tanque 3 son iguales, pero son mayores que la del tanque 2, como en este caso. Vemos que en 198 está tanque 1 y 3, que nos dice que son iguales, y en 195 la del tanque 2, que nos dice que es menor que la del tanque 3. Y como última condición, cuando la del tanque 2 y la del tanque 3 son iguales y son mayores que la del tanque 1. Entonces en este caso la temperatura del tanque 1 es menor que la del tanque 3 y la del tanque 2 y 3 son iguales. Pues por ende 2 y 3 son mayores que 1. Lo que les decía, yo lo puedo mover acá con el slide y también, como ven, me están variando abajo lo que me representa, sino que para dar valores exactos se me hacía más fácil con las flechitas, como en este caso todos los valores son iguales. Ahora al diagrama de bloque, vemos acá, es la página 6. Entonces tomamos los tres valores, los ingresé como un slide y nos dan unos datos numéricos,
que los ingresamos acá a este nodo de fórmula. Entonces a la del tanque 1 la llamé T1, a la del tanque 2 T2 y a la del tanque 3 T3. Y a la salida, que también va a ser numérica, con la constante A. Entonces, por ejemplo, voy a pararla para poder... Acá, la primera condición, entonces uso estas fórmulas son una base de solo condicionales if. Entonces, en la primera coloco la del tanque 1 y la del tanque 2 son iguales y la del tanque 2 y la del tanque 3 son iguales. O sea, esta me quiere decir que los tres tanques son iguales. Entonces, que por esta salida me saque el valor de 1, un número 1. Ahora, si no, entonces evalúeme si el tanque 1 es mayor que el tanque 2. Si es así, entonces viene y me evalúa otra condicional. ¿El tanque 2 es igual a la del tanque 3? Sí, entonces sáqueme un valor de 4 por esta salida. Si no, entonces evalúeme si el tanque 1 también es mayor a tanque 3, porque ya sabemos que no son iguales. Entonces, si es así, entonces evalúeme cuál de las dos restantes es mayor, si la del tanque 2 o la del tanque 3. Si la del tanque 2 es mayor, sácame un 2 por esta constante A. Si no, si quiere decir que la del 3 es mayor, entonces sáqueme un número 3. Y esta misma estructura con el tanque 2, si el tanque 2 es mayor que el tanque 1, sí, entonces si el tanque 1 es igual al tanque 3, y esa misma estructura con tanque 3. Ahora, las tres últimas restantes son tres condiciones que no vienen inmersas en estas estructuras anteriores, que es cuando el tanque 1 y el tanque 2 son iguales, y la temperatura del tanque 3 es menor a las dos anteriores. Cuando la del tanque 1 y la del tanque 3 son iguales y la temperatura del 2 es menor a las anteriores, y cuando la temperatura 2 y 3 son iguales y la del tanque 1 es menor. Como vemos, cada condición me representa una salida numérica a través de este valor A. Y lo que hago a la salida es conectarle una estructura case. Entonces, tal cual que en el ejercicio anterior. Y dentro del case, una constante de cadena con una salida, un indicador de cadena. Entonces digo, 0 es un default, predeterminado no lo usamos. Ahora, si me saca la salida 1, como vemos acá en el nodo de fórmulas, 1 es equivalente a que las tres son iguales. Entonces coloco todos los valores son iguales. Y así, con la 2, con la 3, con la número 4, dependiendo de la condición que se cumple acá. En total, 13 condiciones. Agradezco mucho su atención, que tengan un buen día.